Hoy vamos a presentar un diálogo con Sandra Argotti. Ella es la secretaria técnica de Planifica Ecuador, lo que fue el SEMPLADES, lo que fue la Secretaría SEMPLADES. Le pedimos entonces a Sandra Argotti que nos acompañe para conocer qué es lo que está ocurriendo con la estructura, con el funcionamiento del Estado. Sabemos que el régimen, como consecuencia de las dificultades económicas, no solamente por la pandemia, sino por otras que se produjeron antes de esta situación, estuvo achicando el tamaño del Estado, estuvo fusionando entidades, ministerios, subsecretarías, en fin. Ahora el gobierno, ya como consecuencia de la pandemia, ha definido incluso la eliminación de una serie de empresas públicas. Entonces, Sandra, bienvenida, gracias por estar en Radio Quito y en Platinum. Esto que yo le he planteado en la presentación, en la introducción, ¿cómo lo podría definir usted? ¿Existe un criterio, existe alguna definición de cómo se está produciendo esta reducción del tamaño del Estado? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Un saludo cordial a usted y a toda la ciudadanía. En cuanto a su pregunta y la reflexión que le escuchaba desde la parte del gobierno, y como ya lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente Lenín Moreno, se han eliminado 43 instituciones públicas desde el año 2017. En estos meses se están fusionando 6 instituciones públicas, eliminando 7 entidades y 11 empresas públicas entran ya en un proceso de liquidación. ¿Cómo se ha venido estructurando esta optimización? Que para nosotros es una reestructura, más no una reducción como tal. ¿En qué sentido? La reducción no es afectar el servicio que debe llegar a la ciudadanía, es más bien el orden que debe tener el Estado, y lo que sí cuidamos mucho que dentro de este análisis en el territorio se mantenga el servicio a toda la ciudadanía. Pero, por ejemplo, el tema este del sistema de becas, Sandra, este es un tema muy delicado, muy sensible, porque hay una gran cantidad de ecuatorianos, de chicos, de jóvenes que están en el exterior y que un poco han quedado ya al abandono, no se sabe exactamente qué está sucediendo. Le pongo ese como ejemplo sobre con qué concepto, bajo qué consideración se han hecho estas eliminaciones, estas supresiones de entidades del sector público, por favor. En este caso, la CENESID tiene que tomar este espacio. Antes en su época empezó la Fundación para la Ciencia y Tecnología, después fue la CENACID, y la CENESID debería ser quien está manejando las becas que se manejan a nivel internacional, quien debe retomar. Son las instituciones donde se duplican las funciones, es decir, nosotros lo que hemos cuidado es que no se dupliquen sin dejar de lado a quienes están estudiando en el exterior. Eso tiene que darse y eso tiene que manejarse a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, si se producen estas supresiones o estas fusiones o como se llame, dependiendo de las circunstancias, las tareas, digamos, las actividades que esa entidad cumplía tienen que ser asumidas por otra, ¿verdad? Ese es el criterio con el que se está trabajando. Así es, ese es el criterio, sobre todo en los que son las fusiones. Entonces, si usted fusiona, por ejemplo, hablemos de una eliminación, Andrés, le voy a dar una explicación. En la parte de la eliminación como tal del SECO, de Ecuador Estratégico, las competencias asume el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que hacemos es que las competencias que manejaban ellos tienen que pasarse a este espacio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde no se afectaría ningún servicio y que seguiríamos manteniendo tal como es la infraestructura, igual inmobiliar como tal. Lo que hacemos es absorber esas competencias. Igual sería en el caso de becas. Sería la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como fue en un inicio y está bien, quien debería manejar las becas de los estudiantes que están fuera. En cuanto a empresas públicas que están en proceso de liquidación, ¿cuál fue el análisis? Muchas de las empresas consideradas más bien un gasto, no tenían una parte de una inversión adecuada, sino totalmente a pérdida, y eso teníamos que revisarlo. Eso ha sido importante porque además este análisis no solamente ha sido desde parte de la pandemia, sino la hemos venido realizando ya desde años anteriores, y esto se ha ido estructurando ya. Las entidades que se van a eliminar, por ejemplo, yo recuerdo ahorita lo que se mencionó hace poco, que la Secretaría de la Comisión o del Comité Nacional de Límites se elimina, por ejemplo. La Secretaría Técnica de Juventudes también me parece que se elimina.
el Instituto de Fomento del Talento Humano al que nos referíamos hace unos instantes, la Agencia de Regulación y Control Postal se elimina. Eso, por ejemplo, estas que le planteo, estas tareas, son asumidas por otras entidades del sector público. Así es, son asumidas. Por ejemplo, CONALI, que es el Consejo Nacional de Límites, y la Secretaría de Límites están con el Ministerio de Gobierno, pasarían a ser parte del Ministerio de Gobierno. En el caso de la Secretaría de Juventudes entra el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, esas son se eliminan como tal como institución, pero el servicio se mantiene dentro de otras instituciones que absorben las competencias. Hay un tema, Sandra, que quisiera plantearle porque yo he visto con insistencia en las redes sociales. Entiendo que esta requiere una definición más de carácter político, en fin, pero quién sabe si es bueno ya empezar a debatir y a pensar sobre la conveniencia o no del funcionamiento, de la existencia de las prefecturas. ¿Qué piensa usted, si es tan amable? Las prefecturas como tal, tenemos en los gobiernos autónomos descentralizados, que son estos, tenemos los tres en la legalidad, ellos tienen 3 niveles. Entonces los prefectos tienen una competencia, así como los alcaldes que manejan, y los parroquiales, cantonales y parroquiales. Esos 3 niveles están dentro de una legalidad. Lo importante es, más bien ahora que nosotros estamos revisando también, como Planifica Ecuador, revisamos los gobiernos autónomos descentralizados y sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los estamos actualizando, estructurando nuevamente, ya que esa pandemia nos ha obligado a que esto se debe reestructurar. Como tal, las prefecturas tienen que estar con su competencia porque ellos manejan muchas de las carreteras, por ejemplo, internas. Ellos apoyan, no solo es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ellos tienen su propia competencia donde se deben ir analizando. Yo creo que más bien la fuerza que debe venir es del trabajo en conjunto, de cómo ellos, al tener incluso un mayor presupuesto, tienen que apoyar a los otros niveles de gobierno. Sí, pero quizás muchas de las tareas que llevan adelante los consejos provinciales, las prefecturas, podrían ser asumidas por otras instancias. Por ejemplo, la existencia de los gobernadores o de las gobernaciones en ciertos ámbitos podrían asumir la tarea de las prefecturas. Usted ha señalado el tema vial, eso lo podría hacer el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Hay una serie de proyectos de incentivo y de apoyo agrícola, campesino, rural, eso lo podría hacer el Ministerio de Agricultura. Quizás en algún momento, este no es el momento más preciso, pero en algún momento habría que pensar que las prefecturas a esta hora ya no tienen razón de existir. Sería en adelante hacer un análisis de presencia como tal y de cuál sería su fuerza dentro del territorio. En el caso de las gobernaciones son igual, es verdad lo que usted comentaba, un ente político muy fuerte, pero apoya en todo el territorio, en la parte de las regiones. Muchas de las instituciones asumimos toda la competencia que debe tener y eso habría que estudiarlo más adelante. Al momento no se ha trabajado en eso porque habría que cambiar muchos espacios de la legalidad con la Asamblea Nacional, donde serían reformando leyes como el COTAD, la LOTBUS y otros más, donde tendríamos que estructurar como tal. Sí, claro, este es un debate de otro momento y en otras circunstancias, pero bueno, yo le planteo para la conversación porque quizás habría que irlo analizando. Incluso tengo entendido que habría que hacer reformas a la Constitución. Sandra, el otro punto que quiero señalar es un tema de orden conceptual. Durante el gobierno anterior, durante el gobierno del economista Correa, se constituyó, se estructuró un Estado muy vigoroso, muy obeso, como se decía, con una presencia prácticamente en todos los ámbitos, en todos los escenarios. Esa figura de un Estado tan potente, ¿usted cree que hay que reconsiderarlo, reanalizarlo y quizás hacer un Estado mucho más pequeño, mucho más eficiente y menos costoso? Totalmente de acuerdo, por eso nosotros estamos trabajando en la optimización. Como le decía, necesitamos saber, porque muchas de las instituciones que nosotros hemos ido analizando tienen una duplicidad de funciones. Es verdad, como usted decía, demasiado alta burocracia y no mucha eficiencia en territorio. Lo que no debemos hacer en esa reestructura, disminuir o eliminar servicios que llegan a la ciudadanía. Toda la ciudadanía necesita tener estos servicios, mucho más ahora. Eso es lo que nos está haciendo con la reestructura, es adecuar las necesidades de las diferentes ciudades de nuestro país
los servicios serían más rápidos, los usuarios ahorrarían mucho más tiempo, como dice nuestro presidente, nuestra bandera es impulsar a los ciudadanos, tenemos que estar juntos en eso. La presencia institucional es importante en los territorios. Todas aquellas que van a ser fusionadas nos van a ahorrar a nosotros un tiempo, nos van a ahorrar justamente que no existan diversidad de funciones donde nuestros ciudadanos tengan que hacer trámites para sacar un espacio de un trámite en varias instituciones, sino una sola que tenga que definir justamente y garantizar que esa sea una óptima prestación de servicios. Por eso es que estamos nosotros reestructurando absolutamente y revisando todas las instituciones. Por ejemplo, MAE, el Ministerio de Ambiente se ha fusionado con la Secretaría del Agua. Eso es importante porque estamos manejando mucha la fusión para disminuir justamente el no tener tanta burocracia en este manejo. Ahora, en el caso de las empresas públicas que han sido han sido mencionadas por el presidente de la República que van a ser liquidadas, por ejemplo, está la Empresa Nacional de Correos. Uno dice, sí, ya se elimina la Empresa Nacional de Correos, pero finalmente lo que está ocurriendo es que se está privatizando el servicio postal, Sandra, ¿no le parece? ¿Qué podríamos analizar? Dentro de las empresas públicas como tal, esa competencia lo maneja EMCO, que es la de empresa de públicas. Muchas de ellas ya lo que estaban generando es pérdidas. No estaban generando ya ganancias ni para el Estado y las pérdidas que se estaban generando eran mucho más altas que realmente los ingresos. Eso era importantísimo saber. Y estas instituciones no es que deja de pasar el servicio, sino igualmente se va a transformar ese servicio en una empresa que maneje bien el tema, así como la de ferrocarriles. No es que no desaparece el ferrocarril como tal, además es un histórico para nosotros, sino al contrario, lo que tiene que hacer es, en lugar de generar todas las pérdidas, tiene que reestructurarse en una empresa que realmente vaya funcionando y sea redirigida a obtener las ganancias que necesita una empresa como tal. ¿Pero qué significa esto, Sandra, por ejemplo, en el caso puntual de la empresa de correos? Es que ¿qué va a ocurrir? ¿Se elimina ya? ¿Se acaba los correos nacionales? ¿O usted cree que va a asumir esa tarea otra entidad? Eso lo está analizando ENCO y sí ellos nos han comentado que lo están analizando porque es un servicio que no se debe quitar al ciudadano, porque la privatización también implica un costo más alto al ciudadano, pero sí, empresa de correos ya estaba más a pérdida, entonces necesitan reestructurar como tal esa empresa y saber si es que otra de las empresas que van a quedar va a ser la que absorba ese servicio. Eso sí lo vamos a hacer, no se va a dejar de brindar este servicio porque es importantísimo el servicio postal con los ciudadanos también y otras más, ¿no? A pesar de que ahora el gobierno abierto es muy amplio, tenemos mucho la estructura de lo que necesita un trámite en línea, pero también es importante el trámite que se debe llegar sobre todo a las comunidades con los correos. Claro, eso es fundamental, porque si no, incluso los mismos sellos postales o los timbres postales, o no sé cómo se llaman, las estampillas, se eliminaría, ya no tendríamos eso en el país, y eso ya tiene otras características. Y esto que usted está señalando con la empresa de correos, ¿sucedería igual con TAME o cómo se manejaría eso? Igual ya con TAME, lo que se había escuchado es que se está negociando justamente con otra aerolínea que compraría esto, ¿no? Compraría todas las acciones que tiene. Lamentablemente TAME también estaba a pérdida, era muy complicado y ya sostener una empresa en pérdida en el Estado en este momento de crisis es muy complicado. Esos son análisis que tenemos que trabajarlos. Sé que para muchos de nosotros como ciudadanos tenemos el histórico de escuchar siempre TAME, los correos vienen desde nuestra niñez, realmente desde nuestros abuelos y demás, pero también son tiempos en que tenemos que ver cuáles son los costos para el Estado de cada una de las empresas existentes. Tenemos que transformarlas, mejorarlas y potenciarlas. Sin duda los costos eran tremendos, ya usted me ha mencionado el caso de TAME, ya sabemos las cifras que se perdían o que se perdieron como consecuencia de un mal manejo, de una mala administración, pero habrá que ver cómo se asume desde otras perspectivas o desde otras tareas, desde otras responsabilidades, digamos, las tareas que las llevaba adelante esas empresas. En definitiva, un poco para ir cerrando, ¿usted considera que esta reducción del tamaño del Estado, estos criterios de fusión, de eliminación, de reestructuración y tal, no van a afectar al funcionamiento de lo estatal, de lo público, si es tan amable?
No, estamos seguros de que esto es porque el análisis que hemos venido nosotros estructurando desde antes, muchos meses atrás, es precisamente no disminuir o eliminar servicios. Al contrario, esto va a tener varios criterios que son primero territoriales, donde está la población objetivo, la facilidad del acceso, las distancias, la conectividad, la centralidad, incluso los flujos migratorios internos, porque ahora con la pandemia nosotros tenemos flujos migratorios mucho más amplios, pero dentro del país. La gestión como tal, los registros administrativos, la prestación de servicio ciudadano, cómo se están articulando a la parte de todos los sectores. Y sobre todo lo que es el impacto, es importante revisar el cierre de brechas de servicios. Esto es una mejora de oportunidades, incluso laborales en el territorio, la reactivación económica, productiva, cultural y social. Esto nos va a reducir los costos respecto a gastos en tiempos, incluso para el ciudadano también. Listo, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Sandra Argotti, es la secretaria técnica de Planifica Ecuador. Algunas ideas, algunos conceptos y criterios sobre cómo se produce esta reducción del tamaño del Estado con eliminación, con fusión, en fin, de entidades del sector público. Este es el criterio que ahora mismo hemos escuchado sobre lo que se está pensando y sobre lo que se está haciendo. Gracias por atender este diálogo. Son las 17 horas. Gracias, Andrés. 17 horas con 37 minutos.